Muchas bendiciones para todos mis hermanos y hermanas. Gracias damos a Dios por esta semana que iniciamos con mes nuevo. La fuerza del cristiano es el tema de hoy. Cargar un peso extremado cuando nuestro cuerpo no tiene la fuerza suficiente hace que nos desbalancemos, perdamos el balance y caigamos. Muchas personas tratan de llevar una vida cristiana sin la fuerza espiritual, sin la fuerza que el cristiano debe llevar, y por eso tambalea su fe, tambalea su vida y puede llegar a caer. Y si cayéramos sobre algodón, espuma o algo suave, sería bien. Pero si caemos, como dicen los jóvenes, en caída libre, no sé si nos podemos volver a parar con el mismo ánimo. Dice la palabra del Señor que para poder fortalecer la fe, lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestra rodilla. Todo cristiano necesita doblar su rodilla ante el Señor. Quizás nosotros queremos ser fuertes, pero a veces nos cuesta dificultad pagar ese valor que, aunque no es muy costoso, sí es de compromiso, y está en humillarnos delante de la presencia de Dios. Qué bueno nosotros poder humillarnos delante de la presencia de Dios. Qué bueno poder abrir nuestro corazón y doblegarnos ante nuestro buen Dios. Pero a veces el orgullo nos es más, a veces los afanes nos dan más, y a veces la cantidad de situaciones que tenemos alrededor nos desvían de ese momento especial de estar a los pies de Jesús. En este momento recuerdo cómo dos hermanas estaban allí, la una muy ocupada y la otra postrada sobre sus rodillas escuchando al maestro, y la otra preocupada porque no se hacían todas las cosas. Le dice: Señor, pero mira a mi hermana, ¿cómo no me ayuda? Y entonces le dice: no, es que ella escogió la mejor parte. Y a veces nosotros no escogemos la mejor parte, a veces escogemos es la parte que más nos conviene, la más visible, la más notoria. Y el miércoles lo decía y vuelvo a repetirlo hoy, que a veces ya no están las fuerzas para ir a evangelizar, para salir a hacer trabajos de visitación. A veces no están esas fuerzas, pero están nuestras rodillas para clamar a Dios, y Dios abrirá los cielos y derramará bendición sobre su pueblo. Pero entonces a veces nosotros ni hacemos una ni hacemos la otra. Y yo pienso que el tiempo de oración de un creyente, el tiempo de regocijo y de encuentro con el Señor, debe ser algo que sea contundente, que sea implícito en el carácter del cristiano. Entonces, yo no sé cuántas oraciones puede uno tener en 50 años de cristiano. Yo no sé cuántas oraciones. Pues Daniel oraba 3 veces al día, entonces uno multiplica 365 por 3, entonces ya sabe uno más o menos que oraba como 1100 veces, más o menos en ciertos años. Entonces uno dice: pues si vivió 10 años o 15 años, entonces uno multiplica y tiene 30.000 oraciones. Pero no se trata del número de oraciones, se trata de las convicciones que tiene el cristiano cuando se postra delante de la presencia de Dios. Esa parte sí es fundamental, esa parte sí es cuando tenemos la convicción por qué estamos arrodillados, porque estamos convencidos de que Dios va a respaldar, que Dios va a escuchar. Pero luego dice el versículo 17: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces lo primero es doblar nuestra rodilla, y lo segundo, permitir que Cristo habite en nosotros. A veces en nosotros habita la envidia, el mal genio, la mentira, las disensiones, habitan un poco de cosas que son completamente vacías. Pero ¿qué tal si dejamos que habite Cristo? ¿Qué tal si dejamos que Cristo sea el que esté en nosotros? ¿Y sabe para qué dejamos que habite Cristo en nosotros? El mismo versículo 17 lo dice: a fin de que arraigados y cimentados ¿en qué? En amor. O sea, si Cristo habita en nosotros, el cristiano va a ser muy fuerte, porque ya no va a luchar solo, ya Cristo está luchando por nosotros, está luchando por nosotros a través del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Así que el cristiano debe de permitir que Cristo habite, que permanezca en nosotros. ¿Cómo permanecer en nosotros
si nosotros no permanecemos en Él. Esto tiene que ser mutuo. Yo permanezco en Él como Él también permanece en mí. Él permanece en mí como yo permanezco en Él. Esto tiene que ser mutuo. Es la manera más constante de poder ser fuertes en la fe, ser fuertes en el cristianismo. Mis hermanos, estas temporadas últimas que hemos estado viviendo, de sequías, de calor, de lluvias, de terremotos, de guerra, de todo eso que ya estaba anunciado hace muchos años, pues lo que tienes que hacer es unirnos más a Cristo, estar permanentes más en Él y convencidos de que Él tiene el control de todo. ¿Cuántos creen que Dios tiene el control de todo? Entonces nosotros, si Él tiene el control de todo, entonces unámonos al que tiene el control, unámonos al proyecto de Él. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dejando que habite Cristo en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con que Cristo habita en nuestras vidas? Que le decimos: Señor, habita en mi economía, Señor, habita en mis problemas, Señor, y lo metemos en todas partes, pero en nuestras decisiones le decimos: Señor, aquí habito yo. Sí, Señor, aquí habito yo. Déjeme que esa la juego yo. Y entonces ahí donde el Señor nos dice a nosotros: después estás enredado, después tienen problemas, después me está buscando para ayudarle a dar solución a esto. Entonces, qué bueno cuando nosotros sabemos que el Señor habita en la plenitud de cada uno de nosotros, no en algunos fragmentos, no en algunos espacios de nuestra vida, sino en el total de nuestra vida. Cristo debe habitar el total en nuestra vida, llenarnos en su totalidad. Entonces, cuando las personas escuchan esta palabra, tienen la respuesta como los discípulos: dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? ¿Recuerdan que eso le dicen los discípulos a Jesús? Dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar? Pero no es tan difícil. Es decirle: Señor, habita en mí y yo quiero habitar también en ti. Quiero escucharte, quiero sentirte, quiero que mi fe sea arraigada, que mi corazón esté lleno de amor, que esté cimentado en ti y no en mí. El versículo 19 trae un elemento súper importante: y conocer el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios. Y este es el tercer elemento que voy a dejar en esta mañana. Quiero que tengamos en cuenta ese elemento tan importante. Nuestra superioridad no es más que la de Dios, y tiene este fundamento como centro de verdad. Y dice: el amor de Cristo, que sea todo conocimiento, para que sea lleno de toda plenitud de Dios, para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos. Solamente hasta allí quiero leer. ¿Qué quieres ver en tu vida? ¿Qué quieres ver en tu familia? ¿Qué quieres ver en tu empresa? ¿Qué quieres ver en tu barrio, en tu municipio, en la ciudad? ¿Qué es lo que queremos ver? Y la oración de nosotros: Señor, que mi vecino se convierta, Señor, que mi familia se convierta, Señor, que mi jefe se convierta, Señor. ¿Pero en qué queremos convertirlo? ¿A qué es que lo queremos convertir? Pues resulta que a nosotros nos hace falta que llegue todo el conocimiento de Dios en su plenitud. ¿Pero en quién primero? En mí. Para poder entender los tiempos, para poder entender en qué momento hablar y cómo hablar, a quién le debo hablar. Y para los que estuvieron en la época de pandemia en la escuela dominical, recuerden que trabajamos un libro que se llama ¿cómo? Mi experiencia con Dios. Y dice una frase en mi experiencia con Dios: Dios está trabajando y yo me uno donde Él ya está trabajando. Entonces les hago una pregunta: en la plenitud de Dios que está llenando nuestra vida, ¿creen que Dios está trabajando en nuestra familia? Voy a repetirlo en español. ¿Ustedes creen que Dios ya está trabajando en nuestra familia? Entonces, ¿qué debo hacer yo? Unirme a trabajar con Dios en mi familia. Si yo no trabajo primero mi familia, se me olvidó Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, para que me sea testigos. ¿Dónde? En mi familia. Entonces, si Dios está trabajando en su plenitud, ¿qué debo hacer? Dedicarle más tiempo a mi familia, dedicarle más tiempo a los que están lejos de mi familia, porque no estoy hablando solamente esposa e hijos, estoy hablando de mi familia, y mi familia es demasiadamente grande. Pero luego el Señor nos dice a nosotros que seremos llenos de su plenitud, para que alcancemos también a otros que están trabajando cerca de mí, y Dios está trabajando cerca de ellos y en ellos. Cuando el compañero de trabajo nos dice a nosotros: ve, usted puede orar por mi mamá que ha estado como enferma. ¿Qué te dijo allí? Necesito la presencia de Dios. ¿Dónde? En mi familia. Ya en la familia no nuestra, sino en la familia ¿de qué? Del compañero de trabajo, del jefe. Dios está trabajando, pero nosotros lo vemos trabajando, le decimos: dejemos lo que trabaje, a ver, después me acerco más adelantico.
más, y entonces se nos pasa el tiempo y el creyente no está siendo tan fuerte como debería de ser. Entonces, usted quiere ser fuerte, mi hermano. ¿Para qué quiere ser fuerte? ¿Para qué quiere ser esa persona capaz? ¿Para qué quiere tener ese poder? ¿Para qué quiere llegar tan lejos? No es que yo quiero vivir bien. No, el cristiano no trabaja en esa dirección primero. Trabaja primero en el reino de Dios. Porque el cristiano debe ser ¿cómo? Fuerte. Y debe ser fuerte cuando está lleno de la plenitud de Cristo. Dejémonos llenar de Él. Pero ¿saben? Quiero que seamos llenos de la plenitud de Él para que el reino de Dios se extienda por Jumbo. ¿Cuánto lo creen así? Porque es que la tarea nuestra, mis hermanos, no puede ser que yo me entretenga en las cosas del mundo y se nos olvide las cosas de Dios. El cristiano cada día debe de ser más fuerte. El cristiano cada día debe tener una fuerza incalculable. No, mira que hay cristianos que les toca mucho más duro que nosotros. En estos días acompañé una vigilia y había gente que había caminado 3 y 4 horas para llegar a la vigilia, y ese día llovió y así llegaron. Y llegaron mojaditos ahí. La gente les tenía ahí saquitos y cosas ahí en esa vereda para darles a ellos. Y nosotros tenemos carro propio, moto, tenemos toda la comodidad. Las calles nuestras están todas pavimentaditas, deliciosas. Vivimos a pie a 10, 12 minutos de la iglesia y nos cuesta dificultad porque nos falta todavía eso que es la plenitud de Dios en nosotros. No solamente hablo de asistir a la iglesia, hablo también la plenitud de Dios para resolver los problemas, la plenitud de Dios para atender nuestro trabajo, la plenitud de Dios para tener las relaciones intrafamiliares, la plenitud de Dios para escuchar a aquellos que lo necesitan, y la plenitud de Dios para aquellos que quieran amar a Dios y quieren seguirlo, y nosotros poder acompañarlos. Así que si no doblamos nuestras rodillas y no nos disponemos a que habite Cristo en nosotros, pues su plenitud no estará en nosotros. Simplemente dice el Señor que cuando nosotros no doblamos las rodillas, somos personas con mucho orgullo y estamos muy lejos ¿de qué? De Dios. Acuérdense qué pasa con el altivo. ¿Cómo lo mira Dios? Ahí pegadito, ¿cierto? No. Dice que a los altivos los mira desde lejos. Y a veces nosotros no doblamos nuestra rodilla, no clamamos al Señor. Y Señor, pero es que tú no me resuelves este problema. El Señor, pero es que tú estás lejos de mí, no has humillado tu vida delante de mí. Acércate, acércate. Necesito que te acerques a esa plenitud. Pero también el Señor nos dice a nosotros: es necesario que yo habite en usted, que yo pueda estar dentro de usted, que pueda estar con usted, en usted. Pero usted hay cosas que no me las ha entregado. Hay cosas que usted las domina solo. Y a veces el cristianismo se me parece a los partidos de fútbol donde están seleccionando a las personas que van para un equipo y se les olvida jugar en equipo y cada uno se muestra por sí solo, de manera individual, para ver si lo escogen primero. Y resulta que están buscando es quién sepa jugar en equipo. Entonces se van y se lucen, hacen unas jugadas maestras, pero cuando entran a jugar en equipo no saben hacerlo. Dios quiere hacer equipo con nosotros. Él quiere que nosotros juguemos en el equipo de Él. Y Él ya sabe cuál es nuestra posición en ese equipo. Así que solamente dispongámonos para que el Señor haga su obra perfecta en nosotros. ¿Sabe? Hay una cosa muy importante. Cuando Cristo habita en nosotros, no se acaban los problemas, pero los entendemos diferentes. ¿Cuántos hemos entendido los problemas diferentes en nuestra vida cuando Cristo nos ayuda? ¿Cierto que hemos entendido hasta las enfermedades? Hemos sentido las dificultades diferentes, las crisis las hemos entendido diferentes porque Cristo habita en nosotros. Qué bueno que le permitamos a Él habitar con nosotros. Pero quiero decirles también, mis hermanos, que si queremos la plenitud de Él, tenemos que pedirle al Señor: danos el conocimiento y danos la sabiduría para estar contigo. El versículo 21 termina con una adoración suprema. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Podríamos decir que el apóstol Pablo ahí estaría terminando el escrito de un libro, porque así termina los escritos de los libros. Pero no lo terminó allí, sigue con otras ideas que en 8 días las trabajaremos, que es la unidad del Espíritu, si así el Señor nos lo permite. Así que los 3 fundamentos importantes para tener la fuerza del cristiano: primero, doblar nuestra rodilla; segundo, dejar que habite Cristo en nosotros; y el tercero, permitir que la plenitud de Él dirija nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a ser constantes. Nadie está luchando solo, estamos luchando juntos.
por un reino que Él compró con precio de sangre por amor a nosotros. Yo les continúe bendiciendo, mis hermanos.